Dios les bendiga, el amor de Dios reine en cada uno de ustedes. Cada vez que nos presentamos ante ustedes, iglesia, familia, hermanos en la fe, lo hacemos reconociendo que todo lo que hagamos o hablemos es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos el tiempo razonando, reflexionando sobre qué es lo mejor que podemos hacer para vivir en la voluntad de Dios y también para ser bendecidos por Él. En ocasiones nos vienen ideas, pensamientos, y a nuestro juicio nos parece que son excelentes planes. Nos gustan, nos caen bien a nosotros y nos benefician. Pero parece obvio, pero en la práctica dejamos ver que no entendemos bien esta idea. Muchos cristianos el día de hoy, incluyéndonos nosotros, declaramos querer hacer la voluntad de Dios. De manera que hacemos cosas o ideamos cosas creyendo que esa es la mejor forma de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo dejamos ver que lo que estamos buscando es una aprobación de Dios en cuanto a la expectativa de vida que cada uno en lo personal tiene en su propia vida. Ejemplo, en no pocas ocasiones hemos escuchado algunas declaraciones como esta: me voy a mudar al mejor fraccionamiento de la ciudad porque creo que esa es la voluntad para mi vida. Otra es: renuncié a mi trabajo porque me pagaban poco y es obvio que Dios no quiere eso para mi vida. Si eres joven y piensas iniciar una relación con alguien, posiblemente te digas: estoy de novio o estoy de novia con esta chica que no ama a Dios, pero es muy noble. Posiblemente sea la voluntad de Dios para que ella se acerque al Señor. O voy a involucrarme, no sé, más en tal o cual ministerio para que Dios me use. Soy un creyente que aprendo rápido lo que sea. En cualquiera de estos pensamientos nosotros asumimos que la voluntad de Dios está allí, cuando no sabemos si realmente no hemos preguntado a Dios si realmente eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. Podemos seguir citando frases o dar ejemplos al respecto. La idea es dejar claro y dejar en evidencia que muchas veces ya hemos decidido hacer algo, ya hemos decidido movernos o tomar alguna acción en nuestra vida y queremos que eso se acomode a la voluntad de Dios en nuestra vida en base a nuestros propios deseos, a veces a nuestro egoísmo, a nuestro elitismo, a nuestra avaricia o a nuestra vanidad. Lo único que esperamos es una especie de confirmación de que lo que decidimos hacer es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Usted cree que de esa manera los discípulos, los apóstoles, los creyentes en el primer siglo de la iglesia tomaban este tipo de decisiones? La Escritura no nos dice eso al respecto. Pero vamos a leer una parte de la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Estaremos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la epístola a los Efesios en el capítulo 2. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y de sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo.
Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. Es algo bien importante. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ella. Esta es una escritura que nos habla de nuestro estado anterior y nuestro estado actual. Ahora, el problema con todo lo que ya leíamos y lo anterior es que a veces nosotros disfrazamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Es decir, yo quiero hacer algo que a mí me guste, que a mí me beneficie, y quiero imponer la voluntad de Dios sobre aquello que a mí en lo particular me agrada o me beneficia. Y lo que debemos procurar humildemente como hijos de Dios es hacer lo que Dios quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Es su voluntad y no la mía. ¿Recuerdan cómo Jesús oró en el Getsemaní? En Mateo 26, en el verso 37 en adelante, dice así la palabra: Jesús luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la manera en la que nosotros debemos de anteponer primero la voluntad de Dios que la voluntad nuestra. Si yo preguntara cuántas veces hemos antepuesto nuestra voluntad antes que la de Dios, no es una ni dos, yo sé que son muchísimas veces lo que lo hicimos. Jesús, en su humanidad, Él sintió la urgencia también como nosotros de hacer su propia voluntad. Sin embargo, Él decidía siempre someterse en obediencia al Padre. La voluntad de Dios para nosotros no es una verdad perdida que se deba de encontrar. A veces nos hacemos preguntas en las cuales la respuesta, nosotros queremos un sí para nosotros. Decimos: no, es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios, pero mientras descubro la voluntad de Dios, yo voy a hacer esto confiando en que Dios va a agradarse y va a hacer en un momento dado que mi voluntad sea su voluntad. Eso es lo que a veces pensamos que estamos perdida la voluntad de Dios. Tampoco la voluntad de Dios es un misterio oculto que se deba de descubrir, y que de esa manera, al quererla descubrir, nosotros tardemos años y años y años, y cuando ya de veras es obvio la voluntad de Dios, no solo para mí, sino para todos los que nos conocen, entonces decimos: ya no hay tiempo, ya no puedo. Se me han ido los años, se me ha ido la capacidad, se me ha ido
toda la intención y la fuerza, ya no puedo hacerlo. Cuando a veces la voluntad de Dios está a flor de su palabra, está enfrente de nosotros. A veces pensamos que la voluntad de Dios venía en un tren y se nos fue, pasó de largo porque no aprovechamos ese tiempo. Quiero aclarar que entiendo que las escrituras en varias ocasiones nos enseña a esperar en Dios, pero aún en esa espera de que Dios nos permita o nos dice, debes de tener paciencia, aún en la espera debemos estar dentro de la voluntad de Dios. Y no me refiero a esa idea con lo anterior de decir, voy a esperar y voy a esperar sin hacer o someterme a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para mí, su voluntad para mi vida, está revelado en su palabra. Leíamos en esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros pecados. Toda la humanidad, antes de venir y tener un encuentro con Jesucristo y tener esa primera forma de hablar con Cristo, cuando Él nos está insistiendo día tras día a través de medios como este, a través quizás de tu vecino, de un familiar, de un amigo, del esposo, de la esposa. Dios quiere acercarte a su voluntad y a veces nosotros estamos esquivando la voluntad de Dios para nuestra vida, porque mientras permanezcamos muertos, es decir, aún en el pecado, no podemos hacer ni obedecer la voluntad de Dios. Por eso Efesios dice que estábamos muertos en nuestros pecados. En el verso 3 de Efesios 2 dice que nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. A veces estamos ya caminando en la fe y tenemos a lo mejor 1 año, 5 años, 10 años, pero no hemos aprendido a someter nuestra voluntad a la soberanía, al señorío y a la autoridad de Cristo. Aún seguimos haciendo nuestra voluntad. En el verso 4 dice de Efesios capítulo 2, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Nosotros veníamos de un sistema donde no había conocimiento de Dios, menos de cómo hacer su voluntad. Lo que se nos ocurría, pensábamos que estaba bien para Dios. Y como nuestro pensar, según nosotros, es lo mejor, tampoco tomábamos en cuenta lo que Dios pensara de todo eso que hacíamos antes. Usted y yo no sabíamos cómo hacer la voluntad de Dios. Aún hoy mismo podremos responder a esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Puede ahora darle una respuesta a esa pregunta teniendo años y muchos años, algunos de nosotros, en el camino del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Posiblemente nuestra respuesta tenga que ver con lo que yo quiero que sea la voluntad de Dios o con lo que a mí me conviene. ¿Sí o no? La respuesta usted la tiene. Ya hablábamos de Jesús en el Getsemaní, cómo Él sintió la urgencia de que se hiciera su voluntad, pero Él, en obediencia al Padre, se sometió para que se hiciera no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora pensemos en el apóstol Pablo. Él fue escogido por Dios para el ministerio. No lo escogió el apóstol Pablo, no es que él quiso ser el apóstol Pablo, sino que Dios lo escoge. Dios trata con la vida del apóstol Pablo y le da un sentido a la vida del apóstol Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 9, en el verso 16, voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Dice así:
el apóstol está hablando en esta carta y dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago, dice. Hay una versión, la versión Reina Valera, que dice la escritura: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Esto significa claramente que él puede negarse a hacer lo que Dios le dice que haga, puede negarse a obedecer la voluntad de Dios, como muchos de nosotros nos negamos. Sin embargo, él dice: siento la necesidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios plantó en su corazón y él estuvo de acuerdo en obedecer la voz de Dios. Una de las principales razones por las cuales Jesucristo vino al mundo fue para salvarnos, y eso lo define bien en esta carta a los Efesios, en los versos 5, verso 6, verso 8 y verso 9, que habla que la salvación nos fue dada gratuitamente por Jesucristo. Además de salvarnos el Señor, existen otros motivos que están en su voluntad. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, verso 22, en la Nueva Biblia de los Hispanos, es una versión hispanoamericana, y dice así: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Si usted está preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Dios te está diciendo que la santificación, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no una santificación en la cual tú te metas en una burbuja y no tengas contacto con la vida real. Esa no es santificación. Eso no es lo que Dios está tratando contigo. Otra de las cosas que Dios quiere para ti y para mí, en la cual es su voluntad, dice la escritura, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto lo dice la epístola a los Efesios en el capítulo 5, verso 18. Dios no quiere que malgastes tu vida, desperdicies tu vida y te llenes de lo que el mundo ofrece, sino que seas lleno del Espíritu de Dios. Esto es un objetivo que debemos perseguir cada hijo de Dios en este tiempo, en el siglo XXI, ser llenos del Espíritu Santo. Otra de las cosas que son importantes y en las cuales la voluntad de Dios está expresada es que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Colosenses 3:16 nos habla de esta verdad que también es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Cuál es? Que nos llenemos de la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en tu vida y en mi vida. Una de las cosas que tiene que ver en la interacción de los hijos de Dios, es decir, de unos con otros, familias con familias, creyentes con creyentes y la sociedad, dice la escritura en Colosenses capítulo 3 y en el verso 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, como Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Hay cosas en las cuales nosotros queremos dejar así nada más, y decir: no, pues que Dios se haga cargo, o que Dios tome el control. Pero yo ya no voy a intervenir con esta persona, yo ya no voy a dialogar con esta otra, yo ya no voy a tener comunión con esta persona por X motivo. Ya hablamos en alguna ocasión anterior acerca de eso. La voluntad de Dios es que nos soportemos y nos perdonemos como Cristo lo hizo con nosotros.
Finalmente quiero dar otro ejemplo que se encuentra en Juan capítulo 13 en el verso 34. Y dice así el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. La voluntad de Dios es que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, permanezca en el amor de Dios. Yo no sé si nosotros nos imaginemos de qué forma se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios no tiene una sola forma de expresarse. Hay muchas maneras de expresarse. No podemos limitar a Dios a una sola manera o forma. La Escritura nos dice que nos amemos unos a otros. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a tomar acción en este punto tan importante. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que nosotros estemos santificados, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos hábiles en la palabra de Dios, seamos pacientes para con todos y tengamos amor unos con otros. El ser santificado no quiere decir que no te relaciones con las personas, más bien que Cristo sea visto para ti o a través de ti para con todos los que están fuera de la gracia de Dios. Imagínate a Jesús. Imagínate a Jesús. Si Él, siendo santo en la perfección de la palabra, se dejaba tocar por los pecadores, se dejaba tocar, o Él mismo tocaba a los leprosos, Él mismo convivía con los ladrones y adúlteros, y era la perfección de la santidad. Nosotros tenemos un sentido equivocado de la santidad. No queremos a veces que las personas que viven una vida desagradable para la sociedad o para Dios se nos acerquen, cuando es todo lo contrario. Tú eres el Cristo que ellos van a ver en esta tierra. Yo soy ese hombre que representa a Jesús en esta tierra. A Cristo lo criticaban porque comía con pecadores. ¿Se convirtió en pecador cuando comió con ellos? No, porque los intereses de Jesús no estaban aquí, sino estaban en agradar a su Padre que estaba en el cielo. Él seguía siendo santo aún cuando tenía comunión con hombres pecadores. Los intereses de Jesús estaban en el reino de los cielos, como tus intereses y los míos deben estar allá en el reino de los cielos. ¿Cómo logramos que quien vive en el pecado se acerque a Jesús si nosotros argumentamos que no podemos tener comunión con ellos? No vas a hacer el pecado que ellos hacen, no vas a compartir el pecado de ellos, vas a acercarlo a Jesús para que esa vida que desagrada a Dios y que ofende a la sociedad sea transformada a través de Jesucristo. Necesitamos quitar el prejuicio de que te vas a contaminar. Hace más daño el prejuicio que el licor mismo que beben aquellos a los cuales tú y yo posiblemente le saquemos la vuelta. Si somos llenos del Espíritu Santo, es para llevar a Cristo en nuestra vida y que Él toque los corazones de las personas. No solamente cuando hablamos la palabra, sino cuando vivimos la palabra de Dios. Y quien es lleno del Espíritu Santo y hábil con la palabra de Dios, tiene el fruto del Espíritu que le concede ser paciente para con todos y que desarrolla el amor de Dios en su vida para amar aún a aquel que te hace daño. En este mundo en que vivimos, somos altamente
fácilmente influenciados a tener un desarrollo personal egoísta, que nada tiene que ver con el servir al prójimo o con el hacer la voluntad de Dios. No escogemos un trabajo pensando que si podemos servir a Dios allí, o si se nos permitirá congregarnos fielmente si tomamos ese trabajo. Pocos creyentes, al mudarse de sus casas o al mudarse de algún trabajo, consideran: lo voy a hacer porque la iglesia me queda más cerca, lo voy a hacer porque voy a servir de manera más intencional a Dios en mi vida. Quiero que pensemos nosotros: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Darte el gusto que siempre has querido, o vivir haciendo la voluntad de Dios a pesar de que las cosas para ti no son fáciles o agradables? Ninguno de los apóstoles vivió una vida plácidamente por hacer la voluntad de Dios. Ni en este tiempo es posible todavía. A veces vamos a tener que incomodarnos por hacer la voluntad de Dios. A veces voy a tener o vas a tener que sacrificar algo para hacer la voluntad de Dios. Y a veces el sacrificio va a costar tu libertad o tu vida por hacer la voluntad de Dios. Finalmente quiero que seamos más entendidos cada vez y no demos por hecho que ya sabemos la voluntad de Dios, sino que pidamos en oración y a través de la lectura de la palabra le preguntemos a Dios y esperemos la respuesta de Él. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy en la gran nube, en el océano completo de aquellos que creen hacer la voluntad de Dios, pero hacen su propia voluntad? Solamente tú y Dios. Yo no puedo decir si lo haces o no. Incluso puedo creer que lo estás haciendo, pero tú y Dios tienen que tener ese momento de intimidad y decirle: Señor, si lo que he estado haciendo no ha sido para la gloria de tu nombre y ha sido más para la gloria de mi nombre, Señor, perdóname. Quiero darte lo mejor. Quiero hacer tu voluntad. Aun que me cueste, quiero hacer tu voluntad. Y sabemos la historia del rey David, cuando él quiso comprar el terreno para hacer la casa de Dios. Y el terreno no se lo querían vender, se lo querían regalar. Y él dijo: no ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad en este tiempo. Y lo vamos a hacer si nos disponemos de todo corazón y le pedimos al Señor fuerzas. Te pido que oremos en este momento, después de escuchar esta palabra. Decimos: Señor y Dios, perdona, Señor, cuando me he movido y he caminado, Señor, buscando hacer lo que a mí me gusta, Señor. Cuando no he buscado hacer lo que a ti te gusta, Señor. Es cierto que puede ser tu voluntad lo que hago, pero a veces solo hago una parte de lo que tú quieres que yo haga, mi Dios. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a buscar en tu palabra y en comunión a través de la oración la voluntad que tú tienes para mí, el llamado que tú has escogido para mi vida. Señor, te pido que ministres mi vida, que trates con mi corazón, Señor. Si yo veo a través de la palabra en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, tú les encargaste a cada uno de ellos. A Pedro le dijiste
He rogado por ti para que una vez que tú vengas de ese momento de negación, apacientas a mis corderos. A Pablo le mandaste que él llevara el testimonio de Cristo a los gentiles, y él cumplió con tu voluntad. Señor, cada siervo, cada hombre, mujer que tú llamaste y lo acercaste a ti, le diste un motivo para hacerlo, y además le diste, Señor, el poder, la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo para llevar a cabo tu voluntad. Ayúdanos en este tiempo, Dios, a engrandecer tu reino, glorificar tu nombre, Señor, extender, Señor, el sitio de nuestra cabaña, ampliando, Señor, el terreno espiritual que tú nos has puesto delante. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y danos fuerza, y danos capacidad, y danos visión para ver lo que tú ves, mi Dios. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida a través de esta palabra.